Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Qué tal todo? Espero que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Mi nombre es Yu de los Santos. Pertenezco a la Iglesia Hispana de Newark, aquí en New Jersey. Y para mí es un placer que me hayan dado la oportunidad de leer la palabra de Dios, porque eso es lo que vamos a hacer en este día. Gracias, Miguel, por la invitación. Espero que el tema pueda ser de su agrado. Antes de comenzar con el tema, vamos a orar así para que Dios sea el que nos utilice y sea el que dirija todo lo que se vaya a hacer aquí. Oremos, así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos por lo bueno y lo maravilloso que tú eres con nosotros diariamente. Gracias Padre porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Ayúdanos a vivir acorde a ella, ayúdanos a entenderla mejor y ayúdanos a predicar esas buenas nuevas de salvación que hay en tu santa palabra, Padre. Gracias Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a comenzar rápidamente con lo que es la creencia número 24 de las 28 que tenemos como creencia. Vamos a comenzar con la número 24. Esa fue la que me tocó a mí. Así que vamos a estar hablando sobre lo que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Este tema lo vamos a desglosar o vamos a aprender 5 enseñanzas básicas que contiene este tema. Pueden encontrar más de ahí, pero yo solamente lo pude resumir en 5 porque el tema es súper extenso. Así que lo resumí solamente en 5 enseñanzas básicas para que lo podamos entender. Vamos a estar estudiando lo que es en forma de pregunta. ¿Existe un santuario en el cielo realmente, así como los adventistas lo presentan? El segundo apartado es la profecía de tiempo y el santuario. La tercera enseñanza es el santuario y el gran conflicto. Cuarta enseñanza básica que estaremos viendo en este tema es el papel de Azazel en el día de la expiación. Y el quinto, pero no menos importante, es la bendición de esta doctrina para nosotros. Estén atentos, interesantísimo tema este. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo que es la primera apartado, la primera enseñanza. ¿Existe un santuario en el cielo? Antes de comenzar a estudiar cualquier cosa en la Biblia, hay que ver si es verdad, si tiene base bíblica para que pueda ser cierto lo que se cree. Y eso es lo que vamos a hacer en este apartado. ¿Existe un santuario en el cielo? Realmente. La existencia de un santuario celestial es una verdad incuestionable. Interesante este apartado. Es una verdad incuestionable. ¿Por qué es una verdad incuestionable? Bueno, cuando se le ordenó a Moisés construir un lugar de adoración, también se le advirtió, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que Moisés no estaba haciendo nada de su mente ni nada por el estilo. Era un mandato divino, era un mandato de Dios. Era algo que existía y Dios le estaba dando una maqueta, un marco para que él se guiara de ahí. Versículos para corroborar esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Éxodo capítulo 26, versículo 30. Números capítulo 8, versículo 4. Citando ese pasaje, Pablo menciona que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, acorde a Hebreo capítulo 8, versículo 5. El mismo Pablo corrobora con lo que estamos diciendo. No solamente eso, nos dice que el modelo mostrado a Moisés correspondía al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Un santuario que es mejor y más perfecto, pues no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Hebreos capítulo 9, versículo 11. La palabra de Dios confirma la obediencia de Moisés a las instrucciones divinas. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová mandó. Así lo hizo acorde a Éxodo capítulo 40, versículo 16. Tenemos a Moisés, tenemos al mismo Pablo del Nuevo Testamento, muchísimos años después de Moisés, corroborando lo mismo que Moisés hizo como verdadero. O sea que existe realmente un santuario en el cielo y no solamente eso.
No vamos a comenzar a leer todas las citas, pero aquí tenemos citas por montones que corroboran de que existe un santuario en el cielo. Así que la doctrina del santuario, de que Cristo está ministrando en el santuario, es bíblica. Base bíblica tiene de más. Ahora, de nosotros depende escudriñarla a profundidad o pasarla de lado y decir, no, eso no existe o algo por el estilo, porque evidencias bíblicas hay de más, mis queridos hermanos. Ese es el primer apartado, que fue breve, solamente para entrar en materia en lo que es el santuario celestial. Segundo apartado, como les comenté hace un rato, lleva como título Profecía de tiempo y el santuario. Profecía de tiempo y del santuario. La profecía de Daniel, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, se hallan estrechamente relacionadas con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24-27, establecieron la fecha del ministerio de Cristo, su muerte en la cruz y el comienzo de su ministerio sacerdotal en el cielo. Esta profecía es vital entenderla perfectamente, porque si no la entendemos perfectamente, no vamos a comprender el ministerio de Cristo, tampoco la muerte de Cristo, ni el comienzo del ministerio sacerdotal en el cielo. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, esta es la profecía más mal interpretada de la Biblia completa. Por décadas, por siglos, ha sido sumamente mal interpretada esta profecía. Si comenzamos a buscar en internet, nos vamos a volver locos, se podría decir, de ver tantas interpretaciones que le dan a esta misma profecía. Por ejemplo, esta que acabé de buscar, buscando un poco en Google, encontré esta que nos dice que tiene 3 periodos. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Nos dice que el primer periodo fueron las 70 semanas, desde la orden para reedificar Jerusalén. El segundo periodo es las 62 semanas, hasta la entrada de Cristo Jesús como el Mesías. Y después de ahí se paró el periodo o el reloj de Dios. Se paró por más de 2000 años. Eso se le llama la dispensación de la gracia. Después de la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén en el año 70, la formación de la iglesia de Cristo, hasta el arrebatamiento, que es el rapto secreto. Vemos que esa interpretación de Daniel capítulo 9, versículo 24, es jesuita, ya que usa el mismo método futurista para poder interpretar esta profecía y para darle un poco más de poder a lo que no tiene poder, que es el rapto. Algo que no es bíblico, algo que no tiene ninguna base bíblica. Por ende, no puede ser soportada con la mala interpretación futurista de esta profecía. Y nos dice que el tercer periodo, que es la última semana, nos dice que desde la firma del pacto de paz, la gran tribulación, hasta la segunda venida de Cristo, todo eso es el anticristo que se va a levantar en Israel, se va a sentar en el templo de Dios y va a liderar por 3 años y medio y así sucesivamente. Esta es una de las interpretaciones, de las tantas interpretaciones que ustedes pueden ver en internet. Por ende, es bueno conocerla, claro que sí, para tú poder discernir con la Biblia cuál es la correcta interpretación y para que tú mismo no te puedas engañar con cualquier falsa doctrina que puedas encontrar en Google, porque falsas doctrinas es lo que más hay, mis queridos hermanos, y más si es en internet. Por ende, tenemos que tener la Biblia siempre y ponerle la Biblia a cualquier interpretación, y más si es una interpretación de esta profecía, que es una de las profecías más importantes de la Biblia completa, porque de aquí dependen muchísimas cosas de esta profecía. Imagínense ahora si se interpreta mal, todos los errores que puede tener cualquier persona en cuanto a sus creencias. No solamente eso. Encontré esta también que es un poco más detallada. No sé por dónde voy a comenzar, porque esta tiene material para regalar y para repartir, de tanto que tiene.
Aquí nos da la ley de Dios, la gracia lo pone como separado, que la ley es una cosa en el Antiguo Testamento y la gracia es otra en el Nuevo Testamento. Nos da el castigo eterno aquí abajo de la teoría del infierno eterno que nunca se apaga. Y así sucesivamente nos da también el arrebatamiento y muchísimas interpretaciones erróneas solo por el simple hecho de malinterpretar o de no entender bien la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, como lo estamos diciendo ahora mismo. Pero mis queridos hermanos, encontré esta también. Esa es la correcta interpretación de las 70 semanas. Busquemos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Vamos a ir leyendo, vamos a ir de una vez interpretándola para que podamos ir al pie, para que podamos ir acorde a lo que estamos estudiando. Daniel capítulo 9, versículo 22, versículo 23, comenzaré a leer. Desde el principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Este fue el ángel Gabriel que le dijo a Daniel que entienda la visión que no pudo entender. Ahora comienza en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas por completo estaban determinadas sobre su pueblo y la ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70 y 62 semanas. Como lo vemos aquí, desde la orden para reedificar, y edificar, para restaurar y edificar Jerusalén, habrían 7 semanas. Lo vemos aquí. Todo comenzó con el decreto de Artajerjes primero en el 457. Eso lo podemos encontrar en el libro de Extras, capítulo 7, versículo 12. Vemos la orden exacta para, para el comienzo de la profecía de las 70 semanas. Aquí vemos el inicio en el 457 antes de Cristo. Y nos dice que será por una semana que se interpreta la semana, mis queridos hermanos, como años. Día por año te lo he dado. El método de interpretar profecías, mis queridos hermanos, es historicista, no es futurista ni es preterista, como el ser humano hoy en día lo ha tratado de tergiversar para su propia perdición, lastimosamente. 7 semanas, que es lo mismo que 49 días, es igual a 49 años, y fue lo mismo que duró para reedificar y edificar Jerusalén, 49 años a lo justo. Muchas personas dicen que no se puede interpretar esta profecía del día por año, pero el mismo hecho te dice a ti que es día por año que tienes que interpretarla, porque si tú pones el término solamente de días aquí, semanas literales, 7 semanas literales que son 49 días, en 49 días no fue que se edificó y se restauró Jerusalén, fue en 49 años literales. Y la Biblia lo corrobora y la historia lo corrobora. No podemos pasarle por encima a la historia ni a la Biblia para poder darle una interpretación errónea a una profecía, simplemente porque tenemos una idea preconcebida de ella. Ojo con eso. Nos sigue diciendo, sabe, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Habrá 7 semanas, aquí lo vemos, y habrá 62 semanas desde la orden después que se terminó de reconstruir Jerusalén, los muros y reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Habrán 62 semanas. Eso hizo un equivalente a 434 años, mis queridos hermanos, con el método de día por año, interpretándolo así mismo. Si no se interpreta día por año aquí, entonces
iban a pasar solamente 434 días, se podría decir. Y en, 434 días no fue que el Mesías vino después de restaurar y edificar los muros de Jerusalén. El mismo cumplimiento de la profecía denota de que es obligatorio utilizar el método de día por año para que se pueda entender. Nos sigue diciendo, entre esos dos periodos, entre esos dos apartados de 7 semanas y 62 semanas, que hacen un equivalente de 49 años más 434 años, hace en el total de 483 años en esos dos periodos de la profecía de las 70 semanas. Ya van 483 años de ello, pero no se queda ahí la profecía. Nos dice que hasta el Mesías príncipe, eso lo vemos en el año número 27, donde Cristo fue bautizado en el Jordán, dándole inicio a su ministerio. Nos sigue diciendo el versículo 26, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que había de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vemos que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. En 3 años y medio se le quitó la vida al Mesías. En media semana, eso fueron 3 años y medio. Luego de 3 años y medio, mis queridos hermanos, en el año 34 fue muerto Esteban, el cual se le dio paso a la predicación de los gentiles, como con Pablo a la cabeza. Entre el bautismo de Cristo hasta el apedreamiento de Esteban, se cumplió la última semana de las 70, el equivalente a 7 años, el cual hace un total de 490 años. La gran mayoría de personas, hoy en día de religiones y demás, tienen un problema con esta última semana, porque como les dije anteriormente, la utilizan y dicen que no, que esta semana no se ha cumplido, que se cumplirá para el futuro con el reino del anticristo en Jerusalén, cuando se siente en el trono allá y comienza a reinar por 3 años y medio. La profecía que, 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 que nos, eh, que nos asegura que Jesucristo vino en esa época específica y murió por nosotros y resucitó también y se bautizó también, se le adjudica al anticristo. Miren qué cosa, la profecía, una de las profecías mesiánicas más importantes, o yo creo que la más importante de la Biblia completa, se le adjudica al anticristo, mis queridos hermanos. ¿Ustedes ven la terrible interpretación? ¿O hasta dónde podemos llegar si no podemos, si no entendemos bien las profecías? Increíble, increíble, pero cierto, mis queridos hermanos. Si el ser humano entendiera esta profecía en su totalidad, entendería la otra, que es totalmente, que es importantísima también, que va de la mano con esta, que la vamos a ver un poco más adelante. Nos sigue diciendo el mismo tema, profecía de tiempo y el santuario. La Biblia dice que las 70 semanas fueron cortadas, interesante, o determinadas, que es lo mismo, según Daniel capítulo 9, versículo 24. La profecía hebrea, la palabra hebrea, perdón, yakat, también puede ser traducida como cortada, tajada, que es lo mismo. Ahora bien, la pregunta interesantísima es, ¿de dónde fueron cortadas las 70 semanas? ¿De dónde fueron cortadas? Porque no lo dice exactamente. Mira, fueron cortadas desde aquí, fueron cortadas de esto. No dice nada. Entonces, ¿de dónde fueron que fueron cortadas esta semana? No se puede cortar una semana, 70 semanas de 50 semanas. Es imposible. Cortar un pedazo más grande que el mismo pedazo que tú vas a cortar. De las 70 semanas, tú no puedes, de 30 semanas, de 50, de 40, de 60 semanas, tú no puedes cortar 70 porque no te va a dar. Tú necesitas algo más. Como Daniel 9
Es una explicación de Daniel 8, interesante esto aquí, como Daniel 9 es una explicación de Daniel 8 que no le fue explicada, interesante. La visión de las 2300 tardes y mañanas, vemos que esta profecía fue cortada del periodo profético más largo de los 2300 años o días de Daniel capítulo 8, versículo 14. De aquí parte esta profecía, mis queridos hermanos, de las 2300 tardes y mañana, de la misma, desde el mismo decreto de Artajerjes primero para restaurar y edificar Jerusalén. El ser humano no sabe dónde o por dónde comenzar a interpretar esta profecía, porque si la interpretara correctamente, diera en el clavo con el año 1844, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero al ser humano no querer entender la verdad, el ser humano no le gusta muchas veces cambiar de opinión. A veces somos así, no nos gusta cambiar de opinión, nos gusta creer lo que ya hemos creído por siglos, por siglos, por siglos, y muchas veces por más que nos presenten la verdad, no la acatamos, porque ya nuestros conceptos están más arraigados, se podría decir, que la misma verdad que podemos ver con nuestros propios ojos. No solamente eso. Aquí vemos la profecía, mis queridos hermanos, más larga de tiempo en la Biblia, más detallada también y con un tremendo significado para tu salvación y para mi salvación también. Vemos que desde la orden para restaurar el templo y reconstruirlo fue en el 457 antes de Cristo por el Artajerjes. Claro está. Vemos que aquí pasó la primera semana, claro está. Luego pasaron 62 semanas. Luego, en la media semana de la última, Cristo Jesús fue crucificado. Luego, en el año 34, el evangelio fue predicado a los gentiles, como les dije ahorita, como con Pablo a la cabeza. Y así luego pasaron 1820 años, mis queridos hermanos, para que se pueda completar la profecía de tiempo más larga de la Biblia y una de las más importantes también, mis queridos hermanos, la cual llegó a su cumplimiento en el año 1844 después de Cristo, donde Cristo Jesús iba a comenzar a purificar el santuario. Una llave o una clave para poder interpretar esta profecía mejor la encontramos en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Número 1434 también es muy buena para poder interpretar esta profecía, mis queridos hermanos. Tremenda, tremenda profecía. ¿Qué es esto de la purificación del santuario? Vamos a ver qué importancia tiene esto para nuestras vidas. Los pasajes que tratan todo lo relacionado con el día de la expiación son Éxodo capítulo 30, versículo 10, Levítico capítulo 16 y 23, Levítico 23, 26 y 32 también. Según estos pasajes, vemos que había por lo menos tres objetivos que debían de ser alcanzados mediante las ceremonias de ese día. Por lo menos tres objetivos, que eran los siguientes, mis queridos hermanos. Vindicar el santuario o purificar el santuario de todos los pecados que había en el año. Juzgar al pueblo también por los pecados, porque era día de juicio, día de Yom Kippur. Y limpiar al pueblo de sus pecados también. Todo era en relación con el pecado. Todo era en relación de Dios con el ser humano. Era una relación como de padre a hijo. Todo lo que Cristo hizo en el santuario fue en primer lugar por vindicar su nombre, para que el mismo cielo vea que Él es inocente de, de las acusaciones que Satanás le hacía o le hace siempre eh, en el cielo a Dios. Luego para vindicar el mismo santuario, para juzgar a su pueblo y para limpiar a su mismo pueblo también, a todo aquel que lo acepte, o de salvar a su pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es el mismo cometido de la purificación del santuario. Como el pueblo era llamado a afligir sus almas, acorde a Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31,
en señal de arrepentimiento, hoy el Señor nos invita a despojarnos de todo peso de pecado. Acorde a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Purificar nuestras almas, según Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, y tener un corazón puro, acorde a Santiago capítulo 4, versículo 8. La misma obra de purificación, la misma obra de arrepentimiento, el mismo afligir de vuestras almas, mis queridos hermanos, tiene que ser el mismo que de antaño. Tenemos que diariamente pedirle a Dios que nos despoje de nuestros pecados, que nos purifique nuestras almas y nuestro corazón también, mis queridos hermanos, para que podamos representar verdaderamente el carácter de Cristo, para que podamos representar lo que Cristo ha hecho por nosotros diariamente y a lo largo de los siglos. Todo el plan de salvación que Dios ha ideado no puede ser en vano, no es para que nosotros sigamos viviendo de la misma manera, es para que tengamos un cambio notorio en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Lo que Él ha hecho por ti y por mí no es en vano, mi querido hermano. Por eso Él nos da su palabra para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros comprendamos un poquito con nuestra mente finita cómo Él ha hecho todo lo posible por salvarnos a nosotros porque nos ama. Muchas veces no lo entendemos porque no lo queremos entender. Muchas veces se nos pasa de largo eso. Y a veces pasa el tiempo y cada vez que pasa el tiempo es más incómodo de asimilar porque nuestra mente ya está embotada con otras cosas. Pero Cristo nos dice en su palabra que mirad a mí. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios y no hay más. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar en el ministerio sumo sacerdotal que está haciendo Cristo hoy en día en el cielo por nosotros, mis queridos hermanos. Tercer apartado es el santuario y el gran conflicto. El santuario y el gran conflicto. Vamos a ver de qué trata esto. Siempre ha sido el propósito de Satanás tener un santuario donde pudiera él ser adorado como si fuera Dios. Siempre Satanás ha querido adoración. Dios tiene un santuario, ya Satanás quiere un santuario. Dios tiene un pueblo, ya Satanás quiere un pueblo. Dios hace un plan para salvar al mundo, Satanás hace un plan para destruir al mundo. Dios hace una creación perfecta, Satanás la destruye. Dios da la vida, Satanás la quita. Todo lo contrario, siempre buscando, buscando llamar la atención para ser adorado por encima de Dios. Eso fue lo que sucedió en el cielo. Por eso, con su rebelión, pretendía establecer un propio trono en el monte del testimonio, acorde a Isaías capítulo 14, versículo 3. Lo que provocó que fuese expulsado del monte de Dios, acorde a Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Ahora bien, al no haber podido conquistar el santuario celestial, el enemigo lanzó sus engaños, perdón, contra el santuario de Dios aquí en la tierra. Como no pudo hacerlo en el cielo, entonces lo hizo en la tierra, pero como quiera lo hizo. Sus ataques han incluido intentos de profanar el santuario por medio de los sacerdotes indignos, acorde a Levítico capítulo 18, capítulo 10, perdón, versículo del 1 al 3, y primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. Como él no pudo hacerlo en el cielo, ahora entonces lo quería hacer en la tierra, pero de una u otra manera lo quería hacer, porque Satanás odia el trono de Dios, odia el santuario de Dios, odia el plan que Dios ha hecho para la salvación de nosotros, porque Dios no quiere la perdición de nadie, pero Satanás sí la quiere. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su cometido.
Cuestionamientos contra los sacerdotes establecidos por Dios, acorde a Número capítulo 16, o motivando al pueblo a dejar de ofrecer sacrificios en el templo e irse a los lugares altos a sacrificarle a Baal y a todas esas personas. De una u otra manera, Satanás siempre trata de, de hacer que el templo de Dios no tenga el cometido por el cual fue hecho, quede tabernacular, quede morar Dios con su pueblo y de que el pueblo reconozca a él como Dios. Satanás odia eso. Si te diré una cosa, hermano mío, o hermana que me escuchas, mientras más tú te acercas a Jesús a través del santuario, más te va a atacar Satanás, porque él no quiere que tú vayas a Cristo Jesús. Él no quiere que tú conozcas a Cristo Jesús. Él no quiere que tú tengas una relación íntima con Cristo Jesús. Él siempre va a tratar de troncharte los caminos para que tú no vayas a Cristo Jesús, para que tú no vayas a Dios mediante Cristo Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Siempre ha sido así, lo está haciendo y lo será, pero de una manera más terrible aún. No solamente eso. El profeta también menciona un poder llamado el cuerno pequeño, que desafió al príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús, acorde a Daniel capítulo 8, versículo 11, y logró quitar el sacrificio continuo, derribar el lugar de su santuario también. O sea que aparte de Satanás, también había otro personaje aquí en la historia, en la profecía bíblica, el cual Daniel lo identifica claramente, que también quería sentarse o quiere hacerse igual que Dios. Es tanto así que guerrea contra el mismo príncipe. ¿De qué manera el cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio? Es la pregunta entonces. Porque cuando Satanás no puede hacer algo por él mismo, él siempre manda personas para que lo hagan por él. Terrible. El término continuo o tamid se refiere a la continua mediación sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, acorde a Hebreos capítulo 7, versículo 25, Hebreos capítulo 8, versículo 1, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 9, versículo 24. En cuanto a la palabra continuo, aparece en conexión con el santuario. Y la frase quitado el continuo sacrificio por el cuerno pequeño, que es Roma papal, representa la introducción de innovaciones papales como el sacerdocio mediador, el sacrificio de la misa, el confesionario y el culto a María, con los que ha logrado eliminar el conocimiento del ministerio continuo de Jesús en el santuario celestial, así como la confianza en él mismo, y ha hecho inoperante este ministerio en las vidas de millones de cristianos profesos. Palabra continuo, sacrificio. El sacrificio no va, pero el continuo sí. Es el tadmid. Todo el sacrificio continuo que se hacía diariamente, el cuerno pequeño, que es Roma papal, lo ha tirado por tierra con todas las tradiciones que ha hecho, como el sacerdocio de mediador, la misa, el confesionario de los pecados, ir un hombre a confesar los pecados al otro, el culto a María también, que es algo terrible, que hay que orarle a María. Ya no hay que orarle a Jesús, ni a Dios, ni nada por y a María. Ella es la intercesora hoy en día por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diciéndole a los muertos que oren por nosotros. Eso es espiritismo. Tratar de comunicarse con los muertos para que los muertos hagan algo por nosotros. Es espiritismo puro, mis queridos hermanos. Disfrazado, claro está. ¿Dónde está María hoy en día? Muerta. La Iglesia Católica te dice que no, que María está en el cielo. ¿Existe una base bíblica para eso? No, pero en el catecismo lo dice. Y hay que creer lo que el catecismo nos diga, en vez de creer lo que nos dice la palabra de Dios.
Tremendo, tremendo como este agente de Satanás llamado el cuerno pequeño ha obrado de una manera terrible. Pero Dios le dará su merecido, el cual lo matará con el espíritu de su boca, cuando Cristo venga por segunda vez. Cuarto apartado es Azazel en el día de la expiación. Interesante esto aquí de Azazel. Presten mucha atención. Muchos eruditos modernos sostienen, juntamente con los judíos, que Azazel es un espíritu sufrahumano, personal y maligno. Casi todos están de acuerdo en que el significado de la raíz de esa palabra es el que quita, más específicamente el que quita algo por una serie de actos. Otros sugieren que la palabra es una combinación de es, que es cabra, y azar, que es irse o partir. Así como un macho cabrío era para el Señor un ser personal, el otro animal debía ser también para, para un ser personal. Y puesto que evidentemente existe aquí una antítesis, la posición más lógica sería la de pensar que Azazel está en oposición al Señor y por lo tanto no puede ser sino Satanás. Comentario bíblico adventista. Azazel no puede ser otro sino que Satanás, porque se ponen en dos puntos diferentes, uno para Dios y otro para Azazel. ¿Por qué no dijo dos para Dios? Si hubiese sido para Dios. Es uno para Dios y uno para Azazel. Alguien contrario a Dios. Es lo que se está queriendo decir con el término de Azazel. Esto se hacía, mis queridos hermanos, en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, que se celebraba en el mes de Tisri. Eso es a mitad de octubre y a mitad de septiembre cada año, mis queridos hermanos. Se hacía la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación o el día de la expiación, mejor conocido así. Levítico capítulo 16, versículo 15 al 17 nos dice que después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparciará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación del santuario, hasta que él salga y haga hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre el cuerno del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con un dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto era parte de la ceremonia que se hacía con el macho cabrío por Jehová. Ahora bien, vamos a ver qué sucedía con el macho cabrío de Hazer. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, eso se hizo anteriormente con la sangre del macho cabrío por Jehová, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y las personas dicen que este macho cabrío por Azazel
se refiere a Jesús también, y el otro que por Jehová también se refiere a Jesús, pero aquí hay un grave error. En primer lugar, Jesús nunca murió o nunca lo dejaron en el desierto ni nada por el estilo. Solamente en la tentación, y eso no tiene nada que ver. El que nos dice que será atado o será llevado al desierto o será dejado en una tierra desierta, desordenada y vacía, será Satanás en Apocalipsis capítulo 20 completo, que nos habla del milenio y de que Satanás durará 1000 años atado aquí para que todos los pecados de él puedan recaer en él mismo, el originador del pecado, y Dios cuando venga en su tercera venida, se podría decir, que ya vino en el tiempo de hace 2000 años atrás, vendrá otra vez a buscar a los suyos y vendrá otra vez después de los 1000 años para erradicar en su totalidad a Satanás y a todo aquel que decidió por decisión propia obedecer a la bestia y a su imagen y rechazar la marca y el sello de Dios. Así que hace referencia a Satanás, el cual cargará todos los pecados de nosotros y el cual por una vez y por todas morirá con el pecado y ya no habrá más pecado en el mundo, porque él ya habrá pagado, perdón, porque él ya habrá pagado, mis queridos hermanos, todo lo que hizo. Todos los pecados se le van a poner a él automáticamente. No, a nadie le va a poner los pecados nadie va a agarrar a Satanás por la cabeza y nada por el estilo y va a confesar los pecados. No, no, será simbólicamente. Todos los pecados recaerán sobre él y Dios hará justicia una vez y para siempre. Y podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque la transgresión o la paga del pecado es la muerte, y por ende, si no hay muerte, ya no hay pecado. Si no hay pecado, ya no hay muerte. La paga del pecado es la muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Por 1000 años estaremos viviendo, mis queridos hermanos, en la patria celestial. Por más de 1000 años. Claro que sí. Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo diariamente. Porque todo es fe y obra. El quinto beneficio y el último, mis queridos hermanos, o la quinta enseñanza o el quinto punto para poder entender este tema mejor, es la bendición de esta doctrina para nosotros. Hemos aprendido que esta doctrina es bíblica 100%, que Dios la hace con el objetivo de salvar al ser humano, que Satanás siempre ha tratado de, de introducir sus herejías para poder quitar de vista el cometido que Dios quiere para con nosotros, que es salvarnos. Satanás no quiere que nosotros reconozcamos a Cristo Jesús como el que ha hecho todo por nosotros, porque Él no quiere que nadie se salve, sino que todos perezcamos. La cuarta enseñanza que vimos es el apartado de Azazel. Cómo Azazel juega un papel muy importante en la salvación de nosotros, porque Azazel representa a Satanás, el cual todos los pecados se le colocarán de una vez y para siempre, y él morirá en esta tierra desordenada y vacía, antes o después que venga, que Jesús esté viniendo en gloria, porque Él es quien lo consumirá eh, por completo junto con los pecadores en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso de God y Magog, que se encuentra también en Apocalipsis capítulo 20. Beneficios de esta doctrina para nosotros, mis hermanos. Millones de personas peregrinan cada año a diversos lugares sagrados en busca de solución para su vacío espiritual. ¿Ustedes saben cuántas personas van anualmente a México? Van a cualquier otro país, van hasta allá mismo a República Dominicana.
experimentar con brujería y con todo eso, porque sienten un vacío espiritual y nada los llena. Y cada día más se hunden más en la brujería, en el espiritismo, en la comunicación con los muertos, en todo se hunde el ser humano cada día más, porque tiene un vacío espiritual, un vacío emocional y un vacío existencial. Otros van a confesionarios atendidos por sacerdotes humanos para buscar el perdón de sus pecados. Terrible. Sin embargo, lo único que hacen, que deben hacer, o lo único que debe hacer el ser humano es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que Él está haciendo ahora en su santuario y en lo que hará cuando regrese por segunda vez a la tierra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, lo que está haciendo y lo que hará. Nuestra vida, nuestra salvación no depende de la brujería, no depende de la hechicería, ni que te lean la mano, ni de la lotería, ni nada por el estilo. Nuestra salvación depende de aquel que hizo lo que hizo en la cruz por nosotros, por aquel que está haciendo algo, por aquel que está intercediendo hoy en día por nosotros en el santuario celestial, y por lo que seguirá haciendo y hará cuando regrese por segunda vez, porque nos ama, mis queridos hermanos. Creer que Jesús es nuestro sacerdote nos evita el humillante y doloroso proceso de tener que revelar nuestras intimidades a hombres que creen tener la potestad de perdonar pecados y nos permite tener acceso al verdadero sacerdote, Cristo Jesús, que siempre está listo para interceder por nosotros acorde a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo no solo purifica al templo celestial, sino también a nosotros y, por lo tanto, a nuestras familias y congregaciones. El ministerio de Jesús en el santuario celestial satisface nuestros deseos de justicia. Muy pronto Satanás pagará por todo el mal que nos ha causado y muy pronto recibirá el castigo por las desgracias que ha provocado en nuestras vidas. Pero para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, tenemos que pedirle dirección a Él, tenemos que pedirle a Él para que Él nos justifique. Tenemos que pedirle a Él que nos dé la fortaleza para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Para que muy pronto Satanás pueda tener su merecido y nosotros podamos entrar de una vez y para siempre a la Canaán celestial, porque ya tenemos demasiado años rondando en el desierto, mis queridos hermanos. Eso ha sido todo, mis queridos hermanos, por ahora con este tema del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Espero que haya sido de su agrado. Es un tema totalmente más extenso de ahí, claro está. Muchas cosas que estudiar. De este tema se podría hacer un seminario fácilmente de 20 presentaciones como mínimo, porque este tema tiene apartados increíbles y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Pero nada, espero que haya sido de su agrado el tema, que hayamos aprendido un poco de lo que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que pongamos siempre nuestra confianza en aquel que está intercediendo, aquel que es nuestro abogado, aquel quien es nuestro juez, aquel quien es nuestro Padre, aquel que es nuestro amigo incondicional. Que Jehová te bendiga, querido hermano, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti paz. Bendiciones, mis queridos hermanos. Maranata, Cristo viene. Feliz sábado. Oremos así como estamos antes de también. Amado Dios, Señor, gracias te damos, Padre, por este maravilloso día que tú nos das. Gracias porque nos permitiste leer un poco tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de este maravilloso tema, del ministerio tuyo, Señor, en el santuario celestial.
por amor a nosotros. Ayúdanos, Padre, a dar lo mejor de nosotros estudiando este tema. Ayúdanos también a exponerlo de una manera clara que todo el mundo lo pueda entender, para que todo el mundo pueda entender mejor el plan que tú has ideado para salvarnos. Y puedan las personas de buena gana, Señor, buscarte a ti y conocerte mejor a través de esos temas, Padre. Gracias, Señor, te pido por todo. Gracias, Señor, te doy por todo. Pido también por las personas que están viendo este video, por la iglesia también, Padre, que tú la ayudes, que tú la puedas seguir alumbrando con tu luz y que ellos puedan ser tus testigos fieles, Señor, en este mundo lleno de tinieblas espirituales. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.